Lección número 21. Dios mío, Trinidad, a quien adoro. La Iglesia nos sumerge en tu misterio, te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega a lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mire el rostro de tu verbo, oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo, llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Seguimos reflexionando en el misterio de la Santísima Trinidad en esta lección número 21. Y lo último que hemos reflexionado es la unicidad de Dios. Dios es único, uno solo, un solo Dios, según lo que dice el libro del Éxodo, ¿verdad? Dios es uno, dice el Éxodo. Una vez reflexionado ese tema, veamos los adversarios a los que se oponen de una manera frontal a esta singularidad de la divinidad, ¿verdad?, de Dios. Y vemos, por ejemplo, el enoteísmo o monolatría, llamado así por algunos historiadores, historiógrafos, ¿verdad? Son historiadores de la religión, ¿verdad?, como los hagiógrafos, pero estos son historiadores y atribuidos por estos mismos a ciertas formas de hinduismo y algunos pueblos semíticos y al mismo pueblo hebreo antes del destierro por la influencia de las culturas paganas, y que consiste en la adoración de un solo Dios como propio, admitiendo también otras deidades a las que veneran otros pueblos o también ese pueblo mismo en otro tiempo. Entonces, dentro de los adversarios a la unicidad de Dios, a que Dios es único, tenemos, como decíamos, el enoteísmo o monolatría, que algunos escritores de la religión decían que el pueblo hebreo tenía un único Dios, pero que los otros pueblos paganos tenían otros dioses. Entonces ahí está el error de la negación de una manera frontal de la unicidad de Dios. Dios es único. Otro adversario es el dualismo de la religión mazdeísta, el cual admite dos principios, uno bueno y uno malo. Si bien no pueden ser llamados diteísmo, o sea, dos dioses, ya que solamente veneran al principio bueno, en estos dos principios buenos en la divinidad, ¿verdad? Estos deístas solamente veneran al principio bueno, pero sin embargo no puede compaginarse con el monoteísmo nuestro por el hecho de que concede al principio malo también atributos de la divinidad que es falso, ¿verdad? Por ejemplo, la aceidad y la eternidad. Y cayeron en el mismo error algunos gnósticos, por ejemplo Marción, los maniqueos de la que seguía San Agustín, esa religión maniquea de San Agustín desde el siglo III, también los priscilianistas del siglo V y muchas sectas parecidas que pulularon pues en los siglos XII y los siglos XIII. Y por último también el triteísmo en la Trinidad. En el siglo VI, Filopono era el promotor del triteísmo y se le achacó el mismo error a alguno que otro en estas controversias trinitarias pues de esos primeros siglos del cristianismo, ¿verdad? Entonces se admite en verdad la crítica racionalista
la gran perfección de la religión del pueblo de Israel en tiempos de los profetas y después el tiempo del destierro babilónico, y admira la concepción religiosa en la que un solo Dios no es solo el Señor del mundo, sino el legislador y el juez del orden moral de todo el mundo, de tal manera que tiene a esta concepción religiosa como un fenómeno único en la historia antigua, ¿verdad? Dice este texto. Sin embargo, pues pretenden afirmar tercamente que esta forma religiosa que estamos hablando, que es el triteísmo, eh, ¿verdad? Pretenden que esta forma religiosa y en primer lugar el monoteísmo propiamente tal no es primitivo entre los hebreos, sino más bien el término de la evolución de un tiempo muy largo en el que poco a poco la religión del pueblo de Israel hubiera venido a parar de un primitivo politeísmo animista y totélico, eh, principio o primeramente en un enoteísmo nacionalista de los patriarcas y mosaico, o sea, de Moisés, y por último en el siglo VIII antes de Jesucristo, para el tiempo del profeta, más bien el rey David, eh, antes de Jesucristo, ¿verdad? Eh, 800 años, por la obra de la predicación de los profetas en un monoteísmo ético. Según esta crítica, pues, de el cristianismo o de la fe en el único Dios del pueblo de Israel. Algunas corrientes entonces decían que el mismo pueblo de Israel evolucionó del politeísmo a un eh, monoteísmo, pero no es cierto, pues porque la misma revelación desde el Génesis y desde el mismo patriarca Abraham, pues ahí el Antiguo Testamento nos testifica que el pueblo de Israel, el pueblo elegido desde Abraham, reconocieron al único Dios verdadero. Y niegan, todos estos historiadores verdaderamente cristianos, niegan esa corriente, pues, triteísta y evolucionista, digámoslo así, de la divinidad, de la unicidad de Dios, de nuestro Dios. Muy bien. La doctrina de la Iglesia acerca de la unicidad de Dios. Dios es único. En muchos símbolos y profesiones de la fe del primer artículo es la unicidad de Dios. Así, por ejemplo, en el símbolo apostólico del Denzinger número 9 y también del Cuarto Concilio de Letrán, el Concilio de Florencia, todos estos están en el Denzinger, en los numerales 428, el numeral 703, el Concilio de Trento en el Denzinger 994, el Concilio Vaticano I en el Denzinger 1782 al 1801. El dualismo es rechazado por el Concilio Vacarense de el Denzinger 237, en el símbolo de León IX en el Denzinger 348 y en la profesión de fe de los valdenses en el 421, el numeral 421 del Denzinger, ¿verdad? Y en la profesión de fe de Miguel Paleólogo en el Denzinger 464 y en el decreto dado a los jacobistas que está también en el Denzinger 706. Esta es una prueba. Les menciono todos los numerales del Denzinger para que entendamos que desde la profesión de fe del símbolo apostólico estamos hablando del credo. No se les olvide que cuando hablamos del símbolo de los apóstoles, el credo, estamos hablando de la profesión de fe y estamos hablando del primer artículo de la profesión de fe, que decimos nosotros: creo en un solo Dios. ¿Verdad? Esa es la profesión de la fe y
el valor dogmático que tiene la unicidad de Dios es de fe divina y católica, definida de una manera radical y única. ¿Y cuáles son las pruebas de la unicidad de Dios y este valor dogmático que tiene la unicidad de Dios? La prueba de la Sagrada Escritura, la prueba del magisterio y la prueba de la tradición. Y ya vimos en el Antiguo Testamento que desde la misma narración de la creación del universo, en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ahí vemos que es un único Dios que está actuando, ¿verdad? En la historia del diluvio, del capítulo 9 del Génesis, el castigo de Sodoma y Gomorra, estamos hablando del mismo capítulo 9, la promulgación del Decálogo en el libro del Éxodo capítulo 20, y entonces todo esto testifica entonces la unicidad de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento recuerda cuando se presenta la ocasión como algo ya conocido de por sí mismo, la doctrina de la unicidad de Dios, el cual, este Dios único, gobierna todo con su providencia. Y esto lo vemos en los evangelios de San Mateo capítulo 5, capítulo 6, San Marcos capítulo 12, el evangelio de San Juan capítulo 17. San Pablo muchas veces lo reitera y está en el Hechos de los Apóstoles capítulo 17, en la carta a los Romanos capítulo 3, la primera carta a los Corintios capítulo 8, la carta a los Efesios capítulo 4. Entonces, de forma de que dice San Pablo que los paganos están sin Dios. Los Efesios capítulo 2 también, la primera carta de San Pedro y en muchos otros textos del Apocalipsis está reflejada las pruebas pues escriturísticas de la unicidad de Dios. La tradición lo prueba también. Entonces, los santos padres, por ejemplo, en contra de los gentiles, los triteístas, los agnósticos, los marcionistas, todas estas son sectas, los maniqueos, todas estas sectas, ¿verdad? Triteístas, recuerden que habíamos dicho que a veces nosotros mismos, los católicos, caemos en el error de mencionar sin pensarlo en tres dioses cuando decimos, les decía yo la vez pasada, las doxologías maldichas: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Eso hace una división de la Trinidad en tres dioses. Entonces nosotros no podemos caer en ese error, les decía yo en la clase anterior, ¿verdad? Entonces los santos padres, les decía yo, contra los gentiles, contra los triteístas, contra los gnósticos, los marcionistas, los maniqueos, los padres establecían como principio que el politeísmo debe ser considerado una forma de ateísmo, porque el que cree en muchos dioses no cree en el verdadero Dios. Y también los padres probarán que no solo había que defender por la regla de la fe esta doctrina, sino también por la naturaleza y por la infinitud de Dios, ¿verdad? Entonces hay que reafirmar lo que los santos padres nos dicen, que tenemos que ver a través de la naturaleza el ser infinito de Dios, y la infinitud de Dios es lo mismo que hablar de la unicidad de Dios, como algo totalmente necesario. Si Dios es infinito, necesariamente tiene que ser único, porque en este Dios único está todo lo que nosotros podemos ver en el universo, podemos ver en la inmensidad de Dios, en la grandeza de Dios, como algo entonces totalmente necesario, ¿verdad? Y reconociendo también parte por los filósofos mismos. Por ejemplo, San Ireneo decía que la iglesia extendida por todo el orbe hasta los confines de la tierra recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios, decía Ireneo. No tratemos entonces de buscar otra divinidad excepto el único Dios, decía San Ireneo, que es el que es. Este Dios es el que es, y que
puesto si esto hiciéramos, si nosotros negáramos, ¿verdad? Esa unicidad de Dios, haríamos una gran impiedad, una impiedad enorme de San Irineo. Así también se expresaban Tertuliano, San Cirilo de Jerusalén, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, Tertuliano decía que al existir Dios es necesario que sea único. Decía Hermógenes también, otro padre antiguo de la antigüedad, que este Hermógenes ponía dos divinidades cuando hace a la misma materia igual a Dios, ¿verdad? Cuando este Hermógenes ponía la materia física, digamos así, a Dios, pues ponía como dos divinidades, que era un grave error. Ahora bien, en el caso de que Dios no fuera único, no existiría, dice Tertuliano, ya que creemos que es más digno el que no exista todo lo que no fuera como debe ser, ¿verdad? Ahora bien, para que sepas que Dios debe ser único, pregunta qué es Dios y no lo descubrirás más que en su unicidad, que es único, decía Tertuliano. Lo mismo indicaba también San Efrén, porque decía Lactancio, si hubieran muchas divinidades, su poder sería menor. Y es cierto, ¿verdad? Porque la potencia infinita de Dios estaría dividida en muchas divinidades. Por eso defendemos la unicidad de Dios. Ahora bien, la naturaleza perfecta del poder puede darse en aquel en el que está toda entera la potencia y el poder y la perfección. Entonces, al ser Dios perfecto, como debe ser, no puede ser más que único, a fin de que en Él se encuentre todo, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado, digámoslo así, hasta hoy, de esos atributos divinos, ¿verdad? También puede advertirse que era tan firme la conciencia cristiana acerca de la unicidad de Dios que las mismas herejías trinitarias desde el siglo II al siglo V se inclinaban poco o a duras penas al triteísmo. Entonces todas las herejías nunca habían aceptado la unicidad de Dios y lo más que se acercaban era al triteísmo, o sea, a los tres dioses. Sino más bien a un modalismo o al subordinacionalismo. Recuerden que cuando nosotros estudiamos la cristología, el subordinaísmo, que Jesucristo era otro tipo de Dios que era subordinado del primer Dios, ¿verdad? Acuérdense. Si no se acuerdan, revísenlo. El subordinacionalismo, ¿verdad? Que Jesús era subordinado, ¿verdad? El cual eran en verdad sospechosos aquellos a los que se achacaba cierto diteísmo o triteísmo, o sea, dos dioses o tres dioses. Ahora bien, en esto la Iglesia de Dios predicaba la monarquía agustísima, según indica el romano pontífice San Dionisio, dice el Denzinger 48, y esto pues era la prueba de la predicación agustísima quiere decir riquísima, augusta, preciosa definición, preciosa predicación, ¿verdad? San Dionisio, ¿verdad? Que él defendía la unicidad de Dios. Y por último, las pruebas de la razón filosófica, y aquí viene el maestro de la filosofía de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, y él da una prueba según la razón de la unicidad de Dios. La primera prueba de que Dios es único es por la aceidad de Dios. ¿Qué quiere decir la aceidad de Dios? Dios existe en virtud de su esencia, ¿verdad? La existencia misma de Dios. O sea, por el hecho de que es por sí mismo
y no recibe de nadie la existencia. Él es la vida misma. Yo soy el que soy, yo soy el único que da vida, que porque es el único que tengo la vida. Significa la palabra el Yahvé, ¿verdad? El yo soy de Moisés y el libro del Éxodo. Luego entonces, en virtud de su esencia, tiene todo lo que se requiere este Dios para existir. Es así que nada existe en la realidad más que lo singular. Por lo tanto, la unicidad de la singularidad es algo propio de la esencia divina, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, por consiguiente, Dios es único. Esa es la conclusión de Santo Tomás. En efecto, aquello por lo que Sócrates es hombre puede ser comunicado a muchos, pero aquello por lo que es este hombre concreto no puede ser comunicado más que a uno mismo, a uno solo. Entonces, ahora bien, esto conviene a Dios, pues Dios es por su naturaleza uno y único. Esta comparación con Sócrates podemos ponerle el nombre, ¿verdad?, a otro, ¿verdad? Por ejemplo, dice Santo Tomás, usando un nombre cualquiera, Manuel, dice, es hombre, eh, puede ser comunicado a muchos, o sea, la naturaleza de hombre se puede ser comunicada a muchos, ¿verdad? Pero aquello que lo hace hombre a Manuel, eso no lo puede comunicar a nadie, porque él tiene su propia característica, que son eh, su condición física y su condición espiritual. Eso no lo puede comunicar a nadie. Esa es una comparación que hace Santo Tomás de Aquino, y yo quisiera compararla también con el texto del Evangelio que habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Recuerden que las vírgenes prudentes les dijeron a las necias, no les podemos dar del aceite porque nos quedamos sin lámpara. Son elementos de la esencia misma de las vírgenes prudentes que no se puede compartir. Por ejemplo, la gracia, la virtud, los previsorios que eran, no se puede regalar, sino que es para uno mismo y para su propia salvación. Entonces las vírgenes necias tuvieron que ir a buscar eso que no tenían. Sin embargo, pues entonces esta comparación nos trae a que comprendamos que, por lo tanto, lo que es esencial en cada uno de nosotros no lo podemos compartir. Así pasa con Dios. Dios todo lo que tiene por esencia no lo puede compartir con nadie. Por lo tanto, por ser parte de su naturaleza divina, Él es uno y único en tres personas, no lo dudemos. Ahora bien, una segunda prueba que hace la razón teológica de Santo Tomás de Aquino para la unicidad de Dios es la infinitud de Dios. Esa infinitud de Dios probada inmediatamente por la aceidad, o sea, por la esencia misma de Dios, por lo que Dios es infinito, es único, con unidad de singularidad en aquella razón por la que es infinito. Es así que Dios es infinito en su esencia divina. Por lo tanto, la esencia divina es única y singular. Solo Él la tiene. Solo Dios. Ahora bien, la mayor está clara, ¿verdad? Porque es propio del ser infinito abarcar en sí toda la plenitud de su propia razón. Por lo tanto, el mayor es Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no puede compartir con el otro individuo que convenga unívocamente con él en la esencia. Si hubiera muchas divinidades, sería necesario que ésta se diferenciaran, ¿verdad? Las divinidades tuvieran diferencias. Si hubieran muchas divinidades, tenían que ser diferenciadas. Así, por lo tanto, convendría a uno algo que no le conviene al otro. Si hubieran varios dioses, dice Santo Tomás, con la prueba de la unicidad, de la infinitud de Dios. Si Dios es infinito, no puede compartir con nadie su infinitud.
porque el otro Dios tendría lo que no tendría uno, ¿verdad? Y le faltaría a cualquiera de ellos, de cualquiera de las divinidades, dice Santo Tomás, le faltaría a uno, le faltaría la perfección que tiene el otro. Entonces, por lo tanto, no sería Dios. Entonces, es una prueba más de que Dios es único por medio de la razón, según Santo Tomás de Aquino. La tercera razón para probar de Santo Tomás de Aquino de que Dios es único es el orden del mundo, el cual se reduce a la unicidad. Así pues, es necesario que el primero que reduce todas las cosas a un único orden sea exclusivamente uno solo. Hay un solo orden en el universo. Nosotros podemos ver que el universo es infinito, pero tiene un único orden. Todos los astros se dirigen por una misma ley, por una misma finalidad y por un mismo principio que es Dios. Entonces, por lo tanto, si el orden del universo es único, su actor tiene que ser uno solo y exclusivo. Interesante, precioso, definitivamente muy bonito. Muy bien, avancemos ahora al último tema de este documento número 3. Avancemos para que observemos y definamos los atributos divinos en general. Esto está en la página 45 para que lo sigan. Este es el último tema que vamos a reflexionar sobre el misterio de Dios, pero que también debemos de profundizarlo, a pesar de que, si ustedes quieren, vamos a ir viendo algunos elementos repetitivos, pero yo creo que vale la pena profundizarnos para que cualquier duda que se nos haya quedado en lo anterior, pues la esclarezcamos a partir de este último capítulo, que es el capítulo E del folleto número 3, titulado Los atributos divinos. Los atributos divinos en detalle, podemos decirlo, ¿verdad? Primero, entonces, veamos, en primer lugar, qué significa los atributos o las propiedades divinas, ¿verdad? ¿Qué significa? Los atributos divinos en general. Aquí tiene el título que dice noción. La palabra noción significa significado, conceptualización, etc. Muy bien. Los atributos o propiedades divinas son perfecciones que, según nuestro modo analógico de pensar como cristianos, acuérdense que lo dijimos desde el comienzo, el estudio de la divinidad de Dios, la Iglesia lo hará de una manera analógica, porque a Dios nadie lo ha visto. Entonces, a partir de los conocimientos de la existencia de los seres visibles, porque son seres, el mismo universo es un ser creado, inanimado si ustedes quieren, pero son creación de Dios, por eso son seres. Entonces, estos atributos, estas perfecciones divinas, son perfecciones que nosotros las conocemos por analogía cuando hacemos la comparación, ¿verdad? Y todos estos atributos y todas estas propiedades divinas, todas estas perfecciones de Dios brotan de la esencia metafísica de Dios y se añaden a ella, ¿verdad? A esa esencia metafísica de Dios. ¿Qué quiere decir la esencia metafísica de Dios? Que la metafísica quiere decir lo que trasciende a lo físico. Eso significa la esencia metafísica de Dios, o sea, lo que no es físico y que no podemos ver porque Dios no tiene cuerpo. No tiene cuerpo humano, digámoslo así, porque es lo que nosotros conocemos en la persona. Nosotros identificamos una persona
por su cuerpo. Esta es la persona fulano de tal, y así lo identificamos. Dios no tiene naturaleza humana, no tiene corporeidad, no tiene cuerpo. Entonces es difícil identificarlo. Entonces, para identificar su esencia, nosotros hablamos de la metafísica como una ciencia que trasciende lo físico, ¿verdad? Eso significa. Entonces, estos atributos, estas propiedades, estas perfecciones de Dios brotan de su esencia divina, de su esencia metafísica. En efecto, nosotros solamente podemos conocer de forma fragmentaria, ¿verdad? Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Nosotros conocemos a Dios, dice San Pablo, como por un espejo, dice San Pablo. Esa es una frase importante que dice San Pablo, para decir que nosotros sí lo conocemos, pero al final nunca lo hemos visto. Eso significa, ¿verdad? De forma fragmentaria lo conocemos, a referencia de San Pablo. La infinita riqueza ontológica de la simplicidad, de la simplicísima esencia de Dios, nosotros no la podemos conocer sino de una manera fragmentaria, como dice dice San Pablo, en la primera carta a los Corintios, y la podemos conocer mediante una multitud de conceptos inadecuados, por los cuales vamos a ir comprendiendo una por una estas diversas perfecciones divinas. Por eso, entonces, ¿cómo definir los atributos divinos en general? Pues nosotros los definimos como propiedades y perfecciones de la esencia misma de Dios, pero lo hacemos a manera analógica y de una manera fragmentaria, como dice San Pablo. Conocemos esa infinita riqueza ontológica, o sea, de la esencia misma de Dios. Lo ontológico es lo esencial de su ser, y de esa simplísima, pues, ¿verdad?, esencia divina. Y es simple porque no tiene composición de nada. Es la perfección plena y total. Y todo esto simple y simplicísimo de Dios, nosotros tratamos de entenderlo mediante una multitud de conceptos inadecuados. Miren ustedes qué interesante, lo simple. Buscamos nosotros miles de argumentos, todos inadecuados, para llegar a comprender de alguna manera esas diversas perfecciones divinas. Muy bien, tenemos que saber, antes de empezar a enumerar los atributos divinos en general, y antes de ir analizando uno por uno, veamos en el numeral 2 cuál es la diferencia entre los atributos y la esencia metafísica de Dios. Bien, vamos a decir entonces que los atributos divinos se identifican realmente tanto con la esencia divina como entre sí mismos. Y esto es de fe. No podemos dudarlo, y el que dude cae en la herejía. Cuando vean ustedes que es de fe, definida por la Iglesia, eso tenemos que creerlo, aunque no lo entendamos, porque Dios es eso que dice la Iglesia. Repito entonces, los atributos divinos se identifican realmente tanto con la esencia de Dios como entre sí mismos todos los atributos divinos. Y ya lo vimos anteriormente, la unicidad de Dios se da porque Él es infinito. Entonces esa es la relación que existe entre los diferentes atributos divinos. Y la razón de tal identidad se halla en la absoluta simplicidad de Dios. Dios es totalmente simple, por eso todos sus atributos se entrelazan, podríamos decirlo, todos en un solo y mismo ser, que es Dios. Entonces, suponer la distinción real sería admitir composición en Dios, lo cual sería anular su divinidad. Entendamos bien esto. Si nosotros buscamos distinguir los diferentes atributos de Dios
y separarlos, caeríamos en el error de admitir de que en Dios hay composición. Y Dios es totalmente uno y simple, que no tiene composición. ¿Cómo es esto? Ni idea tengo yo tampoco, porque este es un lenguaje filosófico que utiliza la iglesia para intentar definir y conocer un poquito en el borde periférico de todo el infinito mar de la esencia divina. Nosotros apenas tocamos los bordes de la infinitud de Dios, ni siquiera penetramos en los grandes misterios. Por eso decimos con los padres de la iglesia los misterios del arcano, porque el arcano es aquel inalcanzable, aquel infinito inmenso, pero también lindísimo, precioso, amorosísimo, que al final de cuentas la conclusión que dice San Pablo es, miren lo que dice San Pablo, cuando ya se da por vencido, lo que el ojo no vio y lo que el oído no oyó, eso es lo que Dios nos tiene preparado. Como quien dice, ni sabemos lo grande que nos tiene Dios preparado, porque Él es infinitamente todo lo que hemos dicho hasta hoy. Entonces, esa es la razón entonces de que nosotros tenemos que identificar los atributos divinos y que todos se relacionan entre sí. Porque cuando nosotros hacemos una distinción y separamos los atributos de Dios, caemos en ese error de creer que en Dios hay composición. Y en Dios no hay composición, porque Él es el ser, por esencia misma, la simplicidad total, totalmente simple, sin composición, ni nada. Entonces, para no anular la divinidad, tenemos que tener ese criterio de la razón, de la filosofía cristiana. Saber que todos los atributos se identifican con Dios y se identifican entre sí mismos y son una sola y misma cosa en Dios, porque Él es el que es el único, el infinito, el eterno. Un consistorio en Reims, en el año 1148, desaprobó en presencia del Papa Eugenio III y por instancia de San Bernardo de Claraval una doctrina de Gilberto de Poitiers. Y este Gilberto del Poitiers enseñaba la distinción real entre Dios y la divinidad, entre las personas divinas y sus propiedades, paternitas, y según decían sus adversarios, entre la esencia divina y sus atributos. Entonces, contra semejante falsa doctrina, una confesión de fe compuesta por Bernardo de Claraval, pero que sin embargo no fue confirmada autoritativamente, enseñó la identidad real entre Dios y la divinidad, es una sola y misma cosa, Dios y la divinidad. Es decir, entre la naturaleza divina y las personas divinas, así como entre Dios y sus atributos. Es una sola y misma cosa, porque Dios es el Dios totalmente simplísimo, decía San Bernardo de Claraval. Y esto está contenido en el Denzinger 389, y el concilio unionista de Florencia declaraba en el Decretum pro Lacoviti en 1441 y decía que en Dios todo es uno, siempre que no obste una oposición relativa. Dice el Denzinger 703. Eso dice el concilio, ratificando que Dios es uno, aunque hayan algunas oposiciones relativas. La palabra relativa nosotros ya lo hemos analizado cuando vemos y analizamos
las procesiones de las tres personas divinas, después lo vamos a ver qué quiere decir esto. Y así vemos que lo que es el Hijo no es el Padre, lo que es el Espíritu Santo no es ni el Hijo, no es ni el Padre. Entonces ahí son una llamado oposiciones relativas, pero no es oposición, sino que si nosotros le podemos decir de alguna manera diferencias de operaciones, no de divinidad y de la unicidad de Dios, sino de operaciones, porque cada quien tiene una misión. La misión de la Trinidad, Dios Padre es creador, Dios Hijo es redentor, Dios Espíritu Santo es santificador, entonces cada uno de ellos tiene una misión. Y la misma procedencia que decíamos también es relativa porque Dios es Padre, es paternidad. El Hijo es filiación, es redentor. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y que es santificador. Algo relativamente hermoso, porque ahí vemos entonces cómo la Iglesia siempre defenderá, por lo tanto, la unicidad de Dios y de la divinidad de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.